Hoy quiero hablarles de un tema muy importante relacionado con la oración, porque eso es lo que debemos hacer abundantemente en este tiempo. Le hemos titulado ¿Cómo debemos orar en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, en tiempos de angustia? Basado en el texto de Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 5. Dice así la palabra del Señor: Vuelve y di a Ezequías, el soberano de mi pueblo, así ha dicho el Señor, Dios de tu padre David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te voy a sanar. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Este texto que hemos leído corresponde al momento cuando Dios responde la oración del rey Ezequías, que el rey Ezequías estaba padeciendo una enfermedad de muerte, estaba a punto de morir. Y podemos comprender a través de este pasaje el valor y la importancia que tiene tanto para nosotros como para Dios las oraciones que hacemos cuando estamos en angustia, cuando estamos en tiempos de crisis, cuando estamos en tiempos de enfermedad. En este tiempo malo, como Dios nos dijo, este es un tiempo malo. En este tiempo malo que estamos viviendo en todo el mundo, se hace importante, se hace relevante, se hace completamente necesario que comprendamos la importancia que tiene la oración o nuestras oraciones. Porque si hay algo que debemos hacer en este tiempo, como hijos de Dios, como cristianos, es orar. Eso lo tenemos que hacer y en abundancia, incrementar nuestro tiempo de oración. Ahora, la palabra de Dios nos muestra la importancia que tiene para los hijos de Dios el orar, el tener esa relación con Dios diariamente. Recordemos que la oración de un hijo de Dios es poderosa y es eficaz. Eso lo dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 16. Él dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice el Señor. La oración de los hijos de Dios, cuando es eficaz, puede mucho. Pero también el Señor nos dice allí que tenemos que orar por las personas que están enfermas para que sean sanados. Entonces tenemos allí una responsabilidad mundial de orar por aquellos que en el mundo entero están padeciendo por diferentes enfermedades y en especial por el coronavirus. También debemos recordar que el antídoto ante la angustia es la oración. Por eso Dios nos mandó a que oráramos constantemente, porque la oración trae paz o produce paz a nuestro corazón. Y cuánta paz necesitamos en este tiempo de angustia. La palabra de Dios dice en Santiago 5:13: ¿está alguno entre vosotros afligido? La solución para la aflicción, dice Santiago, haga oración. Si usted está afligido, la solución es haga oración. Sigue diciendo el apóstol Santiago: ¿está alguno alegre? Bueno, para que disfrute más ese tiempo de alegría, cante alabanzas, dice el apóstol Santiago. Entonces ahí podemos ver que el antídoto a la angustia es la oración. Ahora, también debemos recordar, o debemos orar, también debemos orar con la seguridad de que Dios siempre nos escucha nuestras oraciones. Siempre Dios está atento a nuestras oraciones, que Él nunca jamás es indiferente al clamor de sus hijos. Eso debemos tenerlo bien claro. Nunca jamás Dios es indiferente a tu oración y a mi oración. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 3:12 que los ojos del Señor están sobre los justos, sobre sus hijos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios siempre está atento a nuestro clamor. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, ya vimos entonces, aquí podemos mirar que Dios siempre está atento
a nuestras oraciones. Y vimos un poco, a grandes rasgos, la importancia que tiene para los hijos de Dios el orar en tiempos de crisis. Pero ahora vamos a aprender y a responder por medio de la palabra de Dios cómo debemos orar en tiempos de crisis, en tiempos de angustia. ¿Cómo debemos hacerlo? Y vamos a responder esta pregunta, este interrogante, usando como ejemplo algunas oraciones que hicieron hombres de fe en la Escritura, que también vivieron situaciones como estas, situaciones como la que hoy estamos nosotros viviendo. Situaciones o momentos de angustia, momentos de crisis o momentos de enfermedad. ¿Y cómo oraron ellos en ese tiempo? ¿Cómo oraron ellos cuando vivieron esas circunstancias? Bueno, de acuerdo a lo que ellos, de acuerdo a cómo ellos oraron, así nosotros vamos a aprender a orar para que podamos influenciar poderosamente con nuestra oración lo que hoy está sucediendo en el mundo entero. Entonces, ¿cómo debemos orar en tiempos de crisis? Primero, en tiempos de crisis debemos orar como Abraham, sin egoísmo. Dice la palabra de Dios en Génesis 18, del 23 al 33. Dice así, es un texto largo, pero usted esté atento a la palabra del Señor. Y escuchemos lo que Abraham vivió en esta circunstancia, en una circunstancia bastante difícil para Abraham. Dice, y se acercó a Abraham y le dijo, estaba hablando Abraham con Dios, y le dijo, ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás ese lugar y no lo perdonarás por los 50 justos que estén allí dentro? Lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como el impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? El Señor respondió, si adentro de la ciudad de Sodoma encuentro a 50 justos, por ellos perdonaré a todos los que estén allí. Abraham replicó y dijo, aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi Señor, aunque solo soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. Por favor, por faltar esos 5, ¿destruirás toda la ciudad? Y el Señor dijo, no la destruiré, si encuentro solo 45. Abraham volvió a hablarle y dijo, tal vez, espero que mi Señor no se enoje. Tal vez solo se halle 40. Y el Señor respondió, aún por esos 40 no lo haré. Abraham insistió, espero que mi Señor no se enoje si sigo hablando, pero tal vez solo se encuentren 30. Y el Señor respondió, aún si encuentro 30, no lo haré. Abraham dijo, aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi Señor, tal vez solo se encuentren 20. Y el Señor contestó, aún por esos 20 no la destruiré. Pero Abraham volvió a decir, espero que mi Señor no se enoje si hablo una vez más, pero tal vez se encuentren solo 10. Y el Señor respondió, aún por esos 10 no la destruiré. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham volvió a su lugar. Esta fue una conversación o una oración que estaba teniendo Abraham con Dios, en la cual Abraham estaba orando por unas ciudades que Dios iba a destruir. El Señor le había revelado a Abraham que iba a destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra por su pecado, porque eran un pueblo perverso, era un pueblo muy apegado a la maldad. Eso directamente, el hecho que Dios destruyera Sodoma y Gomorra, directamente no afectaba a Abraham, porque Abraham no vivía en esa ciudad. Pero Abraham sí tenía familiares que vivían en ese lugar.
Abraham tenía un sobrino llamado Lot que vivía con su familia en esa ciudad. Ahora, Abraham intercedió por los justos que posiblemente había en esas dos ciudades. Abraham le pidió a Dios que tuviera misericordia de los justos que pudieran vivir o que pudieran estar en esas ciudades. Abraham clamó, y no lo hizo una sola vez, lo hizo 1, 2, 3, 4, muchas veces intercedió para que Dios tuviera misericordia de los justos que estaban en esa ciudad. Así como Abraham, Dios nos está llamando a que nosotros oremos también sin egoísmo. Hablemos con Dios y le clamemos a Dios sin egoísmo, pidiendo misericordia no solamente por nosotros y nuestra familia, sino también por todos los hijos de Dios que están en el mundo entero. Y aún no solamente por los hijos de Dios, sino también por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que no son hijos de Dios. Aún por ellos también debemos orar, que Dios tenga misericordia, para que no se vayan a una eternidad sin Jesús, para que no se vayan a condenación eterna. Entonces la invitación de Dios es que cambiemos nuestro estilo de oración y ya no sean oraciones que solamente alcanzan nuestra vida, nuestra familia y cuando muy lejos nuestra ciudad o el país. Dios quiere que abramos nuestra oración y oremos por toda la humanidad, porque si nosotros clamamos aquí, y Dios nos escucha, nuestra oración va a tener resultados a nivel mundial. Dios está mostrando que así como el mundo hoy es globalizado, ¿verdad? Y que todo está cerca por el internet, también hoy Dios nos está mostrando que la oración es una oración poderosa aquí y en todas partes. Usted puede orar aquí y la respuesta Dios la puede dar en Nueva York, Dios la puede dar en Chile, Dios la puede dar en Estados Unidos. Dios quiere que abramos nuestras oraciones para que Él haga mayor cumplimiento de su poder o muestre de su poder en el mundo entero. Algunas personas pueden pensar que está bien lo que le está pasando a ciertas naciones, porque la persona puede pensar, no, esa nación es idólatra, esa nación es una nación de todo el mundo, es incrédulo, es ateo, o es una nación donde no dejan que se predique el evangelio, o es una nación que persigue a los cristianos. Sí, podemos pensar eso, o aún podemos decir, algunos podrían llegar a decir, bueno, esas ciudades se lo merecen. Pero esa no es la actitud que el Señor quiere que tengamos. Tenemos que recordar las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando los discípulos querían pedir que cayera fuego del cielo sobre una ciudad, simplemente porque la ciudad no dejó que ellos entraran, o no dejó que ellos entraran a la ciudad, que los recibieran. Mire lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos cuando tuvieron esa actitud. Lucas 9, del 51 al 56. Dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús reprendió a los discípulos porque los discípulos claramente el pensamiento que tenían era un pensamiento de destrucción, de muerte. Y Dios no tiene esos pensamientos para con la humanidad. Si mandó a su Hijo es para rescatarlos. Entonces Jesús los reprende porque no estaban actuando bajo el Espíritu de Dios, sino bajo el Espíritu de Satanás. Y por eso les dice: ustedes no sabéis bajo qué espíritu están, ¿verdad?, hablando o están actuando.
Porque tenían que actuar bajo el Espíritu de Dios y no bajo el Espíritu de Satanás. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que clamar, tenemos que rogar y tenemos que pedir para que Dios tenga misericordia y envíe salvación a todas las naciones de la tierra. No tenemos que pedirle a Dios que traiga juicio, ni mucho menos destrucción. Ahora, ni siquiera o mucho menos debemos en este tiempo alegrarnos por lo que están viviendo algunas naciones que están sufriendo con abundancia. Mucho menos debemos llegar a eso. Al contrario, si Dios hoy nos permite conocer lo que está sucediendo en Italia, lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en Estados Unidos, es para que veamos y entendamos que nuestra oración también tiene que ser por esas naciones, que no solamente debemos orar por Montería, no solamente debemos orar por Colombia, no solamente debemos orar por esta zona en la que nos encontramos, sino que tenemos que abrir nuestras oraciones y orar por esas naciones que también están enfrentando estas crisis y que mucha gente se está yendo a una eternidad sin Cristo, a una eternidad sin Jesús. Pero tu oración y mi oración pueden hacer la diferencia para que muchas personas sean salvadas por el poder del Espíritu Santo que está en toda la tierra. El Señor no vino a castigar a la humanidad. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso debemos tenerlo bien clarito. Y nosotros tenemos que hacer parte de la visión de Jesús. Bien, hasta ahora entonces hemos aprendido que debemos orar en tiempos de crisis como oró Abraham. Abraham oró sin egoísmo y nosotros debemos orar de esa manera. Y la invitación de Dios es que abras tu oración, que tu oración no se limite a una región geográfica, sino que lo abras al mundo entero, porque en el mundo entero tu oración tiene poder. Muy bien, ¿cómo debemos orar entonces en tiempos de crisis? En tiempos de crisis debemos orar como Josué, con fe, creyendo que Dios tiene poder para hacer cosas extraordinarias. Mire lo que dice o más bien escuche lo que dice la palabra de Dios en Josué 10, verso 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos ante los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Nunca hubo un día semejante, ni antes ni después de aquel día, cuando el Señor escuchó la voz de un hombre, porque el Señor combatía por Israel. Josué, junto con los israelitas, estaba en lucha con los amorreos. Pero Josué sentía que el tiempo se acababa, que el día se acababa y que iba a oscurecer, y que ellos estaban ganando y querían derrotar completamente a los amorreos. Y Josué se le ocurrió una oración extraordinaria. Josué hizo una oración temeraria. Uno podría pensar, ¿quién se le puede ocurrir pedir en oración que la luna y el sol se detengan? ¿A quién podría ocurrírsele esas cosas? Uno diría a un loco, a un soñador. Pero mire, Josué no era ni loco ni soñador. Josué era un hombre de fe que sabía y que conocía el poder de su Dios. Él conocía a Dios, él conocía el poder de Dios, y por eso Josué hizo una oración temeraria que paralizó literalmente los astros. Por causa de su oración, Dios paralizó el sol y la luna, hasta que Josué e Israel acabaron completamente con los amorreos. Ahora, Josué sabía
que Dios es un Dios que hace maravillas. Josué lo tenía bien claro y por eso clamó para que sucediera eso tan extraordinario. Y aquí lo más estremecedor del texto es que dice el texto bíblico que Dios escuchó la voz de un hombre, que Dios escuchó a Josué, porque Dios estaba combatiendo con Israel. Dios estaba combatiendo y estaba a favor de su pueblo, y la oración de Josué fue una oración conforme a la voluntad de Dios, porque Dios también quería que su pueblo venciera a los amorreos. Por eso, cuando hacemos oraciones temerarias, pero que son conforme a la voluntad de Dios, porque Dios combate con nosotros, entonces Dios va a mostrar su gloria, va a hacer maravillas y va a responder con milagros y con cosas extraordinarias, como lo hizo en este texto bíblico que hemos leído, o en la vida de Josué. Ahora, nosotros, al igual que Josué, debemos tener fe y creer que Dios tiene el poder para acabar con esta pandemia, que Dios tiene el poder para detener el virus, que Dios tiene el poder para eliminar el virus de la tierra. Dios tiene el poder. Usted se ha puesto a pensar que por el clamor de un solo hombre Dios hizo maravillas, de un hombre de fe Dios hizo esas maravillas. Usted se imagina cuántas maravillas en el mundo puede hacer Dios si el pueblo de Dios con fe pide como pidió Josué. Se detiene cualquier cosa que el pueblo pida. Por eso Dios está haciéndonos una invitación esta noche. Y la invitación de Dios es que seamos como Josué. Que seamos como Josué en nuestra casa, que seamos como Josué en nuestra familia, que seamos como Josué en el barrio, que seamos como Josué en toda la nación, que seamos como Josué extendiendo nuestra oración de clamor y fe hacia el mundo entero. Dios quiere que usted entienda que debemos clamar hoy, porque Dios hoy sigue haciendo maravillas. El mismo Dios de ayer que estuvo en el tiempo de Josué es el mismo Dios que está hoy con nosotros. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, el mismo Dios que estuvo en el tiempo de Josué está ahora con nosotros. Y si clamamos, entonces es nuestra oración escuchada por Dios, trayendo la respuesta de Dios, lo que va a cambiar las cosas, lo que va a cambiar las circunstancias que estamos viviendo. La palabra de Dios también dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvarnos. Eso dice Isaías 59:1. Lo dijo el profeta. Dice: he aquí que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Podemos entonces concluir que la mano de Dios Todopoderoso está dispuesta a salvarnos y a rescatarnos de lo que hoy estamos viviendo. Pero tenemos que ser como Josué y tener la fe en el poder de Dios, que Dios puede hacer cosas extraordinarias. Bien, hemos visto hasta ahora entonces dos cosas: cómo debemos orar en tiempos de crisis. Debemos orar como Abraham, sin egoísmo. Pero también debemos orar como Josué, con fe, para ver cosas extraordinarias. Pero también tenemos otro punto más: ¿cómo debemos orar en tiempos de crisis? En tiempos de crisis debemos orar como Daniel, pidiendo perdón y clamando por misericordia. Dice así la palabra del Señor en Daniel 9, del 1 al 3. Dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años.
Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y en Daniel 9, del 16 al 9, dice así, para complementar el texto, dice: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestro ruego ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Bien, Daniel estaba orando, intercediendo por él y por su pueblo. Daniel sabía que su pueblo estaba en cautiverio por 70 años en Babilonia. Y él oró pidiendo dos cosas: perdón y misericordia. Ahora, pero Daniel no solamente estaba pidiendo perdón por sus pecados de forma individual o de forma personal. Daniel también estaba pidiendo perdón en nombre de la nación, ¿verdad? Daniel estaba confesando los pecados de la nación y pidiéndole perdón a Dios por esos pecados. Lo podemos mirar en Daniel 9, del 4 al 6. Dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo. Él confesó a Dios lo siguiente: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Estaba confesando el pecado. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel estaba pidiendo perdón, estaba confesando el pecado de la nación. Estaba pidiendo perdón por todos los pecados del pueblo. Mire, esa es una forma en la que debemos orar en este tiempo. Y es una forma poderosa. En el libro de Nehemías encontramos una similitud a esta oración que hizo Daniel. Daniel oró pidiendo perdón por los pecados de la nación, pero Nehemías también hizo lo mismo. Pero Nehemías, en el tiempo de Nehemías, se estaba viviendo una situación distinta. Nehemías se entera de que el remanente que había quedado en Jerusalén estaba muy mal y que las murallas habían sido destruidas y las puertas habían sido quemadas a fuego. Cuando él se entera de esto, él rasga sus vestiduras y empieza a orar a Dios, empieza a clamar a Dios. Y hay una similitud entre la forma de orar de Daniel y Nehemías. Mire cómo oró Nehemías para que Dios restaurara tanto a Jerusalén en el tiempo de Nehemías como a Jerusalén en el tiempo de Daniel, para que Dios restaurara. Mire cómo oró, en este caso, cómo oró Nehemías. Nehemías 1, del 5 al 7. Y dice: te ruego, oh Jehová, dijo Nehemías, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti
y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Nehemías oró casi igual que lo hizo Daniel. Estaban en diferentes tiempos, pero tenían claro que una forma en la cual hay redención, en la cual hay salvación de parte de Dios con su pueblo, es pidiendo perdón en nombre de la nación, confesando los pecados de la nación y pidiendo perdón por ellos. Mire, esto nos confirma que esta es una forma apropiada de orar en este tiempo, ¿verdad? Es un tiempo para aprovechar y pedir perdón por Colombia, en nombre de Colombia, confesar todos los pecados que aquí se han cometido y pedirle al Señor que nos perdone. Y si hacemos estos, y si en todas las naciones del mundo hacen esto, entonces Dios va a traer protección, Dios va a traer sanidad, pero también Dios va a detener a ese virus, a esa pandemia. Tenemos que pedir y clamar a Dios perdón por nuestras naciones, por nuestros países. Ahora, volviendo al texto de Daniel, hay que resaltar algo muy importante. Daniel oró muy sabiamente, porque Daniel no oró confiado en su justicia. Él no oró confiado en que Dios lo escucharía porque él era un hombre que hacía buenas obras o era un hombre que obedecía a Dios. Él no oró confiado en sus obras de justicia. Él oró confiado en que Dios es un Dios de misericordia. Y así debemos orar nosotros. Nosotros no debemos acercarnos a Dios confiado en que Dios nos va a oír porque nosotros obedecemos a Dios o porque nosotros nos esforzamos por amar a Dios. No, debemos acercarnos a Dios y pedirle misericordia, pero con base, o pedirle perdón, o pedirle que nos ayude en este tiempo, con base en sus misericordias, porque la palabra de Dios dice que son nuevas cada mañana. Ahora, hay un texto en eso que hemos leído, en el texto que hemos leído, hay un versículo que debemos usarlo en nuestras oraciones, que debemos usarlo para clamar al Señor, porque es una forma sabia de hacerlo como lo hizo Daniel. En el versículo 19, es un versículo importante. Yo lo busqué en otra traducción para que fuera más sencillo entenderlo y usarlo en nuestras oraciones. Dice así el verso 19 que leímos hace un instante. Dice: oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa por amor de tu nombre. Por amor de tu nombre. No te demores, oh mi Dios. Eso decía Daniel. Y debemos introducir en nuestras oraciones esta forma de clamar. Oh Señor, escúchanos. Oh Señor, está atento. Oh Señor, actúa. Oh Señor, por amor a tu nombre, escúchanos, no tardes. Debemos aprender a orar como estos hombres poderosos en la fe oraron a Dios y obtuvieron resultados. Tanto Daniel como Nehemías alcanzaron lo que tenían que alcanzar en sus diferentes tiempos por la oración que hicieron. Abraham logró con su oración que Lot saliera bien librado con su familia de Sodoma y Gomorra. Josué venció en la batalla. Dios extendió el tiempo. El sol se detuvo y la luna se detuvo, y Dios extendió el tiempo y Josué derrotó completamente a los amorreos. Daniel obtuvo la victoria en lo que pedía al Señor, en que el pueblo se volviera a él. Y lo mismo sucedió con Nehemías. Nehemías consiguió que el pueblo se volviera, que el rey le diera permiso para ir a reconstruir la muralla y las puertas. Y el pueblo se volcó para construir la muralla y las puertas. Pero Nehemías hizo una oración con base a la voluntad de Dios. Y Dios quiere entonces esta noche que usted entienda estas tres cosas. Debemos orar como Abraham, sin egoísmos. Hay que abrir nuestra oración al mundo entero. Dios quiere que oremos en este tiempo de crisis. Oremos como Josué, creyendo que Él puede hacer cosas extraordinarias en cualquier parte del mundo por nuestra oración.
Y Dios quiere también que oremos en este tiempo de crisis como lo hizo Daniel, pidiendo perdón y misericordia por nuestra nación y por nuestras naciones, ¿verdad? Tal vez un día usted diga: voy a orar por Colombia, pero también voy a orar por Venezuela. Y usted ora por las diferentes naciones. Si hacemos esto, pronto vendrá la protección, la salvación de Dios a todas las naciones que nosotros involucremos en nuestra oración. Yo le invito allí donde usted está, que se ponga de pie para que podamos orar e interceder al Padre por lo que hoy Dios nos ha hablado. Entonces póngase de pie allí donde usted está y oremos. Padre, en esta noche, una noche de poder, una noche de unción, una noche donde son abiertos nuestros ojos y nuestros oídos para entender que somos hijos de un Dios omnipotente y omnipresente, un Dios que escucha nuestra oración y la responde no solamente aquí cerquita de nosotros, no solamente aquí en Montería o en Colombia. Tenemos un Dios que tiene el poder y la autoridad para responder nuestras oraciones en cualquier parte del mundo. Por eso hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que cambies nuestra forma de orar y que podamos orar como lo hizo Abraham, sin tener egoísmo en el corazón. Ayúdanos a orar por nosotros, por nuestra familia, por los hijos de Dios en el mundo entero, pero también ayúdanos a orar por los que no son hijos de Dios, pero que también están siendo afligidos, que también están sufriendo en este tiempo. Señor, aumenta nuestra fe en esta noche para que podamos orar o hacer una oración que se extienda a las naciones. Padre, en el nombre de Jesús oramos por toda la humanidad. Oramos para que tengas misericordia de todos ellos, el que te ama como el que no te ama. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia y no los consumas. Hoy te pedimos que extiendas tu poder y ayudes al afligido, al menesteroso, a la viuda, al pobre, al desamparado, al que está sufriendo en este tiempo, en cualquier parte del mundo. Hoy te pedimos que tu mano y tu ayuda lleguen hasta donde esas personas están, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, te lo pedimos porque tú tienes el poder para hacerlo. Padre, y en el nombre de Jesús te pedimos que tú sigas obrando en los corazones de los que están en casa. Que hoy la oración de todos nosotros sea cambiada. Que hoy en adelante no oremos escasamente, sino que oremos con poder, con una oración abierta, una oración creyendo que Dios tiene el control de todo el mundo entero y que lo que pidamos aquí puede recibir la respuesta en el otro lado del mundo. Por eso oramos por Nueva York, oramos por Estados Unidos, que están padeciendo en este tiempo, por toda esa familia que está en Nueva York, que muere cantidad de gente a diario. Señor, detén la pandemia en ese lugar. Que no muera más gente. Cuánta gente llorando, cuánta gente entristecida. Oh Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de Estados Unidos, de Nueva York, en el nombre de Jesús. Padre, y oramos en el nombre de Jesús. También oramos para que nos ayudes a tener la fe que tuvo Josué. Llévanos, Señor, a hacer oraciones temerarias, creyendo en tu poder extraordinario, porque tú puedes cambiar las cosas. Tu poder no se ha cortado. Tu poder sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos será siendo el mismo. Ayúdanos a entender, a comprender la importancia y el poder que tiene, Señor, nuestra oración. A veces creemos que nuestra oración no va a cambiar las cosas. A veces creemos que nuestra oración solamente es para nosotros.
Pero hoy cambia nuestra perspectiva. Todos los que están oyendo esta transmisión, los que están viendo, Señor, cambia su perspectiva, y que hoy entiendan que cuando se encierran en su cuarto a orar, pueden mover a Dios en todo el mundo si tienen fe. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que pongas una fe abundante como la de Josué en todos nuestros corazones, en todas las personas de los que hoy nos están viendo por esta transmisión, y que empiecen a orar oraciones extraordinarias. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy me estás oyendo, Padre, y que allí en cualquier parte del mundo están llegando las respuestas en el nombre de Jesús. Padre, también oramos en el nombre de Jesús por nuestra nación, por Colombia. Oramos como Daniel oró, en nombre de la nación, pidiendo perdón por los pecados de la nación, confesando el pecado de la nación. Hoy confesamos, hoy te pedimos perdón en el nombre de Colombia. En nombre de Colombia te pedimos perdón, y confesamos todos los pecados que se han cometido en esta tierra, que han ofendido tu corazón, que han ofendido, Señor, tu santidad. Hoy te pedimos perdón por la idolatría, por la mentira, por el engaño, por el robo, por la falta de misericordia, de compasión. Hoy te pedimos perdón por la corrupción. Hoy te pedimos perdón porque hubo presidentes que entregaron a Colombia a las tinieblas. Hoy te pedimos perdón por las matanzas, por las muertes, por la guerra que hubo por más de 40 años, por las injusticias, por aquellos que murieron y no pudieron ser entregados a sus familiares, por los falsos positivos, por los carruseles, por tantas cosas, Señor, que el pueblo colombiano ha hecho, por el narcotráfico, por la prostitución. Señor, hoy te pedimos perdón, confesamos el pecado de Colombia y te pedimos perdón por ese pecado. Y en el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones, Señor. En nombre de la nación de Colombia te pedimos que nos perdones y que nos limpies de toda maldad, y que tengas misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros, no por nuestra justicia o porque tratamos de agradarte, sino porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque tú eres un Dios de misericordias. Tu misericordia es para siempre. Por eso, Señor, te pido, escucha nuestra oración, está atento a nuestra oración. Escucha y responde, Padre, por amor de tu santo y poderoso nombre. Escúchanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Sana a Colombia, protege a Colombia, protege y trae sanidad a Colombia, pero también a todas las naciones de la tierra. Te pedimos que las sanes, te pedimos que las restaures, te pedimos que cesen los muertos y las pandemias. Señor, perdona el pecado de todas las naciones de la tierra. Perdona el pecado, Señor, de los 8,000, casi 8,000 millones de personas en el mundo. Perdona, Señor, el pecado de la humanidad, del mundo, Padre. Perdónalo en el nombre de Jesús. Ten misericordia, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios de misericordia. Ten misericordia, Señor, del mundo entero, de la humanidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy nos has oído, porque hoy nos has escuchado. Yo estoy convencido que hoy todos los que han escuchado esta transmisión van a cambiar su forma de orar. Yo estoy seguro, lo siento en mi espíritu, que ellos van a orar diferente. Oh, cuánto va a influenciar su oración en el mundo entero. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús y como ministro del Evangelio, yo
bendigo a todos los que están allí en esa transmisión. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bendigo Colombia. Y bendigo a todas las naciones del mundo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos gracias. Porque hoy tu palabra es viva en nosotros. Tu palabra es viva y es poder. Gracias, papá. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria a ti, la honra a ti, la adoración a ti, el reconocimiento a ti, Señor. La gloria es solo tuya. En el nombre de Cristo Jesús.